Ok, vamos a continuar. Vamos a seguir porque Pablo está bien ardido, decíamos. Pablo, versículo 17, 16. Hechos 17, 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos, aquí tengo unos datos en cuanto a estos cuates. Los estoicos eran materialistas, fatalistas, tenían un sistema filosófico enfocado sobre el orgullo y la independencia personal. En otras palabras, humanistas, eran humanistas ellos. También esencialmente eran panteístas. ¿Sí saben qué es panteísta, verdad? Que bueno, todo es Dios. Esta florecita tiene una chispa de Dios, tiene la Biblia, todo tiene Dios. Dios está en todas las cosas. Eso es panteísmo. Y sus dioses básicamente eran dioses sin sentimientos, que la fuerza te acompañe, ¿no? Esa es la idea, o sea, la fuerza, la cuestión del panteísmo, todo eso está relacionado también con el New Age. Todos son buenas vibras, todos son así que imagínate, soy esos hippies, ¿no? Los estoicos. Los epicúreos, pues no eran para nada mejor que ellos. Estos cuates apuntaban al placer, se basaban en la experiencia, no en la razón. Ellos querían sentir, no razonar. Eran casi ateos. Ellos no creían nada más que a disfrutar de la vida. Estos eran los que viven la vida loca. Estos eran los epicúreos y los estoicos. Esencialmente son estos dos partidos filosóficos, son centrados en el hombre, son humanistas. Aun cuando uno es medio panteísta, el otro es medio ateo, a fin de cuentas son humanistas. Eso sucede con una civilización que cree tener mucha ciencia, no mucho conocimiento. Empiezan a hacer más el hombre, el humanismo, y lo demás no importa. Bueno, ellos disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y ¿cómo se dice resurrección en griego? Les venía predicando de Jesús y de Anastasia. Anastasia, eso es. Sí, resurrección, Anastasia. Entonces, está Pedro predicando de Jesús y de Anastasia. Son dos dioses que no conocemos. Vamos a oírles porque nos hacen falta más dioses. Y ahí van. Entonces dice: tomándole, le trajeron al Areópago. Dicho Areópago existe. Actualmente ahí es el lugar donde estuvo Pablo. Se quedó la rayita por el bajo. Bueno, las tendría que haber quitado. Déjenme las borro. Ahí está. Entonces, en ese lugar fue citado Pablo. Ahí da este sermón que vamos a leer ahora. Este sermón, a mi parecer, es uno de los sermones más espectaculares de Pablo. Es un sermón de los que me gustan a mí, creacionista. Y vamos a avanzar muy rápido sobre él, porque me apasiona y me voy a tener que pedir otros 2 días más de clase y no puedo. Entonces, dice, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto de Jesús y de Anastasia, ¿no? Entonces los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, parecen la gente de hoy en día, no más quieren oír cosas nuevas. Yo le digo a la gente de la iglesia que esos programas de Ventaneando y todo eso, lo único que hacen es alimentar nuestra necesidad del chisme, saber el chisme de alguien más.
Y aunque uno dice es que no estoy pecando por escuchar ventaneando ni nada de eso, ya no sé ni cómo se, o hoy, por ejemplo, pero a fin de cuentas son chismes y alimentan nuestra necesidad de escuchar chismes. Entonces, Pablo, puesto en pie en el Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Fíjense el respeto, obviamente. Pablo estaba bien ardido, pero no les vino a decir, son una bola de idólatras, que por qué tienen tantos dioses. No vino a acusarlos. Yo en mi primera iglesia donde fui, ahí en mi pueblito, en Jalisco, Etzatlán se llama, había un hermano que se ponía a gritarle a los católicos cuando iban en la procesión, que ustedes son una gran ramera, que van detrás de ídolos. Entonces, ¿a cuánta gente podía haber ganado así? Entonces, hay que saber también muchas veces el hecho de cómo compartir el Evangelio. Recordemos que si bien el Evangelio contiene juicio, el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor. Y de esa manera tenemos que pasar, que transmitirlo. Y aquí Pablo viene y entra con respeto. O sea, no les dijo idólatras, les dijo son muy religiosos. Y buscó un punto en común. Lo que yo les decía, cuando, tú crees en San Pedro, pues crees en los santos, pues mira que están los santos en la Biblia. Entonces, ¿crees en la Virgen María? Pues de ella nació Jesús y de ella tengo. O sea, busca algo en común. Las cosas secundarias que tienen que ver con los conflictos sobre santos y otras cosas, se solucionaron después. El primer conflicto que hay que solucionar es su pecado. Y eso tiene que ver con el Evangelio. Ahora, Pablo aquí en Corinto viene y presenta este sermón, dice, porque pasando y mirando en vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido. Tenían dioses para todo, y por si les faltaba un Dios para algo, no vaya a ser que se ofenda a Dios que no conocemos, hacemos un altar, y si el Dios viene un día, ¿y por qué no me adoran? Es que no te conocimos, pero mira, ahí tienes tu altar. Esa es la idea. Y Pablo aprovecha eso como una oportunidad para presentar el Evangelio. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Y quién es ese Dios que no conocen? Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La provisión. ¿Te acuerdas que hablábamos también de esas evidencias? La evidencia de la ciencia, de la conciencia y de... Ahí se me fue la palabra que usé en ese momento. La providencia. Entonces, aquí habla de lo mismo. Y dice, empieza a hablar acerca del Dios creador, versículos 24 y 25, versículos 26 al 29, un Dios gobernador que tiene control de todo, versículos 30, un Dios salvador, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mandato, la única obra que el hombre puede hacer es obedecer este mandato. Creador, gobernador, salvador. Pero versículo 31, un Dios que es juez, por lo cual ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección, aquí está. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, porque a ellos les gustó el nombre de Anastasia, pero ya no creían en la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Aquí vemos tres actitudes. Unos se burlaban, otros, ahorita no me interesa, ya cuando esté viejito voy a pensar en Dios, no sé. Y así Pablo salió en medio de ellos, y aquí está la tercera reacción, más algunos creyeron. La idea de algunos aquí es casi que contados con los dedos. Algunos creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, el encargado de cuidar este teatro, creyó, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. La idea es, contados con los dedos, fueron los que creyeron. Fíjate, un sermón grande, un sermón magistral en un auditorio lleno de gente, pero sin efecto. No hubo efecto. Y bueno,
Ahora no, Pablo no lo corrieron, no lo persiguieron, no hubo alborotos, nada más se burlaron, no creyeron. Y de esa manera salió, después de esas cosas salió de Atenas y se fue a Corinto. Entonces ya abandonamos nuestro aerópago y nos vamos a Corinto. Y ya estamos básicamente ahí, luego nomás cruzaron un poquito para acá y llegaron a Corinto. Corinto, por el contrario de ser una ciudad sumamente religiosa, usaba la religión más bien, como ustedes lo han estudiado ya ahí, como un culto, era más fornicación. ¿Saben incluso qué significaba la palabra corintasomai? ¿No? Corintasomai. ¿No lo han visto? La idea de corintasomai significa hacer el corinto, llegó a ser sinónimo de practicar fornicación. O sea, hacer el corinto era fornicar. Así llegó. Ahora, voy a tener que avanzar también rápido aquí por tiempo y porque de alguna manera yo espero que el primer día de clase con Corintios hayan visto un poquito de esto, así que eso me va a ayudar también a poder avanzar. Pero sí hay que ver algunos detalles porque mi clase es Hechos y no Corintios. Entonces, tenemos que checarlo aquí. Aquí encontró, ese es el primer punto importante de Corinto, halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, quien también recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos se saliesen de Roma, fue a ellos. Parece ser, aunque hay fecha, no la tengo aquí, creo que en el apunte está, no la anoté aquí en mi Biblia, y como ya no estoy avanzando sobre el apunte porque me voy más lento, a ver si... Página 47. Dice aquí en la nota del versículo 2, Claudio y que saliesen de Roma. Este edicto imperial fue promulgado en el año 49 o 50. Quizás Aquila y Priscila ya eran cristianos al salir de Roma, pues ya había una iglesia allí. Eso lo vemos en la carta a los Romanos, capítulo 1. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una probable fecha de este edicto. Se encuentra con ellos y Pablo comienza a trabajar con ellos por un buen tiempo, haciendo tiendas. Ese era el oficio de Pablo. Así entendemos nosotros cómo Pablo, incluso en la segunda carta a los tesalonicenses, también menciona esto. Ustedes mismos saben de cómo trabajando con nuestros hermanos para no ser gravosos a nadie, o sea, luchaban por el pan de cada día. Primera y segunda de Tesalonicenses cabe muy bien leerlas en este contexto para entrar un poquito más sobre el carácter de Pablo, sobre el trabajo, sobre todo lo que estuvo. Ahora, Pablo en Tesalónica, curioso que estuvo 3 semanas con ellos, pero les anunció de cosas, habló de escatología. Habló, primera de Tesalonicenses, por ejemplo, habla de que ya había hablado con ellos sobre el arrebatamiento. Y en segunda de Corintios dice, nosotros les decíamos esto cuando estaban con ustedes, que cuando digan paz, seguridad, vendrá, habla primera de Corintios del rapto, segunda de Corintios de la segunda venida. Entonces, se ve que en esas 3 semanas habló de escatología. Habló cosas de escatología con esta iglesia pues prácticamente nueva. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿dónde los habíamos dejado? En Berea, capítulo 17, versículo 15. Habían quedado ya en Berea. Pablo estuvo solo en Corinto, en Atenas, aquí dando este sermón espectacular. Vino a Corinto, pero ahí en Corinto, fíjate de qué manera predicó el Evangelio. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2? Acompáñenme un momento. 1 Corintios capítulo 2. Ahorita les digo el versículo. Dos, 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Recién en Atenas se había echado un sermón espectacular. Y ahora dice, yo no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Fue el primero que usó esa frase a lo mejor.
Y dice aquí que llegó no sabiendo nada, solamente sé que Cristo murió por nosotros. Y dice versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, había sido golpeado, apedreado, lo habían metido a la cárcel, en el cepo, lo golpearon con varas, lo azotaron con... En fin, de todo había sufrido. Y ahora que en Atenas no le pegaron, salió con temor y temblor. ¿Por qué? Es curioso que a Pablo no lo amedrentaban a golpes. Lo que quizás lo amedrentó en ese momento fue el hecho de la poca reacción que hubo en Atenas. Salió sin que lo persiguieran, sin que lo golpearan, sin que nadie se opusiera, no hubo revueltas ni nada. Y eso le dolió más. Y llegó con temor y temblor a Corinto, al punto que Dios le tiene que decir, versículo 9, dice: el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y estuvo ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Más enseñanza, menos evangelismo. Es lo que Pablo ya estaba haciendo aquí. Evangelizando siempre, pero enfatizando mucho la enseñanza. Esto lo menciono porque a veces nos quedamos con la idea de mucho evangelismo y descuidamos la enseñanza. No quiero menospreciar el evangelismo, quiero recalcar la enseñanza, el discipulado, ¿sí? Esa es parte de mi intención en la materia. Yo creo que es obra. No sé, eso fue lo que pasó aquí. Algunos hombres de paz. Tenemos a Crispo, el principal de la sinagoga. La sinagoga se quedó sin encargado, ¿no? Y bueno, Crispo ahora ya es cristiano. Tenemos el primer hombre de paz aquí. Obviamente él entró, versículos 5 al 8, que no los leí, habla del testimonio en la sinagoga. Y lo mismo ocurrió, versículo 6 al final: yo limpio, me voy a los gentiles. Sale y se lleva también al principal de la sinagoga, a Crispo, que creyó en el Señor, versículo 8, con toda su casa, y muchos corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces ahí tenemos al hombre de paz en Corinto, Crispo. Pero pues no nos quedamos todos siempre tan tranquilos. Cuando había frutos, había posesión. Cuando hay oposición de parte de Satanás, es porque algo no le gustó al diablo. Así que si tú llegas y ves problemas en tu iglesia, alguien te tendría que preocupar si todo está en paz. Si está todo en paz es porque tú eres una iglesia que no le preocupa a Satanás. Pero cuando hay problemas, esas iglesias son blanco de Satanás. Y aquí había problemas. Entonces, dice que siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos que le robó Pablo, su principal de la sinagoga, se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. O sea, usan una acusación que aún se acusarían ellos mismos por hacer eso. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, y se da cuenta ahí Galión de que era un conflicto de cuestiones de leyes de ellos, dice el versículo 15, de palabras y de nombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de esas cosas, yo no entiendo nada del judaísmo. Básicamente lo que entendían era que el cristianismo era una secta judaica, así lo veían. Estos siendo judíos alborotan la ciudad. ¿Te acuerdas que decían eso en Berea? En Tesalónica, perdón. No, en Berea. Los de Tesalónica fueron a Berea a decir eso. Entonces, la idea aquí es, le consideraban una secta judía y no era cuestión oficial juzgarla. Entonces los saca del tribunal. Ahora, lo curioso aquí es que los judíos, esos judíos que fueron a acusar a Pablo, se ve que no eran muy bien vistos por los griegos. Porque los griegos inconversos, gentiles, no estamos hablando de griegos judíos, estamos hablando de griegos inconversos. Los griegos gentiles les dieron una arrastrada a Sóstenes, dice versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, el principal de la sinagoga, porque el anterior se había convertido. ¿Quién era el anterior? Crispo.
Crispo, el principal de la sinagoga, versículo 8, se convirtió y abandonó su puesto. Ahora tuvieron que levantar a otro, a Sóstenes, el principal de la sinagoga. Le dieron una golpiza, dice, delante del tribunal, pero Galión ni se quiso meter, no se hizo el desentendido. ¿Sí? ¿Quién es este Sóstenes? ¿Quién lee Primera de Corintios? Por cierto, ¿quién escribió Primera de Corintios? Pablo, pero hubo otro que lo escribió también. Sóstenes. Y el hermano. Ahora, muy probablemente yo pensaría que el 95% de probabilidades que este Sóstenes, o sea, los judíos se volvieron a quedar sin principal de la sinagoga, perdieron 2. Entonces yo pienso que se convirtió. Aquí, no sé si con el resultado de esta golpiza o qué fue, pero se convirtió el primer oficial de la sinagoga y se convirtió el segundo oficial de la sinagoga. Y vemos que hubo un testimonio acá. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún por muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. En este caso, Priscila y Aquila, pues todo el tiempo que estuvieron con Pablo, fueron entrenados por Pablo. Pablo pasó tiempo entrenando a personas. Hechos tiene mucho cuidado de mencionar nombres claves. También Pablo tiene mucho cuidado en sus cartas de mandar saludos personales a personas, ¿sí? Entonces, esto nos marca del cuidado personal que tenía Pablo con la gente. En otras palabras, del cuidado de enseñanza, de que pasaba tiempo con ellos. Enseñanza, ¿sí? Y bueno, entonces continuamos la navegación. Dice que tomando a Aquila y a Priscila, salen rumbo a Éfeso. Llegan a Éfeso. Mi meta es terminar este viaje hoy, así que vamos a acelerarle las velas al barco. Y dice que con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. O sea, pasando llegaron a Cencrea, o sea, ahí es aunque aquí creo que dice Cenocrea, no sé por qué dice Cenocrea, Cenorea, según yo ahí es Cencrea, pero bueno, ahí dice Cenorea en sus mapas, se rapa la cabeza ahí, salen de viaje y llegan ya a Éfeso. La pregunta que no nos cuadra mucho es ¿por qué Pablo tenía hecho un voto de raparse la cabeza? ¿Qué tipo de voto es este? Dentro del Antiguo Testamento lo encontramos. ¿Cuál voto es? El voto nazareo. ¿Por qué Pablo, siendo que ya era cristiano, hacía un voto nazareo? ¿Cuál sería la razón? ¿Qué han pensado al respecto? A fin de cuentas, medio que habla entre dientes, es más fuerte. Para seguir siendo ejemplo de los judíos. A fin de cuentas, creo yo que Pablo seguía siendo judío, y como judío, como habíamos visto en Corintios, él seguía haciéndose judío a los judíos para ganar a los judíos. Y eso pudo haber sido también un testimonio más adelante para muchos. Entonces, Pablo no pecaba por haber guardado un voto judío. Algunos intérpretes piensan que este voto lo había hecho antes de haberse convertido, lo cual estaríamos hablando de, no sé, más de 20 años antes. Dice el apunte, página 49. Esto era señal de la conclusión de un voto nazareo. Eso lo puedes encontrar en Números 6, 18. No se dice cuándo o por qué lo hizo este voto, pero 1 Corintios 9:20 nos hace entender mejor sus motivos. Este voto en nada era contrario al Evangelio, ¿sí? Entonces, había casos de personas que eran nazareos de por vida, por ejemplo, Sansón, Samuel, Juan el Bautista, fueron personas que eran nazareas de por vida. Algunos hacían votos por un año o por algunos años. ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? No se describe, pero evidentemente cumple su enfoque de Pablo de hacerse judío a los judíos. Así que tú te topabas con Pablo y era un judío. Tú veías a Pablo vestido como judío
viviendo como judío, guardando la ley, como si fuese un judío común y corriente. No era nada diferente. No mandó a volar todo, seguía viviendo así. Hoy muchos cristianos quieren mandar a volar toda su cultura y demás, diciendo, es que yo soy cristiano, yo soy más bien. Cuestiones culturales que no vayan en oposición al Evangelio, para hacer el testimonio, pueden llegar a ser guardadas, pero siempre observando el carácter de Dios, ¿no? ¿Alguna pregunta de la rapadita o de este concepto? ¿Seguimos? Entonces llegó pelón Pablo a Éfeso y los dejó allí, a Priscila y Aquila. Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Que tomó tiempo para estar en la sinagoga, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Quería estar en la próxima Pascua en Jerusalén. Le era necesario, era parte de su voto, y era parte también de su cultura como judío, de ir y guardar la fiesta. Guardar la fiesta involucraba también el sacrificio de la Pascua, todo eso. O sea, él iba, llevaba su corderito, lo mataban, hacía la Pascua, guardaba las fiestas judías porque era judío. ¿Sí? No estaba mal que lo hiciera. Pero otra vez volverá a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces aquí tenemos el viaje completado, nomás que aquí se me desaparece luego el mouse. Zarpa de Éfeso, y va rumbo a Cesarea. Y leo un poco ahí lo que ocurre. Dice, y habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿Cómo que subió y bajó? Había escaleras. ¿Cuál es la idea de subió y bajó? Tiene que ver con, hoy nosotros vemos los mapas así, el norte arriba, pero el judío lo veía, tendría que quitar la pantalla y girarla, el judío lo veía de lado. Para ellos siempre subir, ustedes creo que lo vieron esto en geografía bíblica, subir tenía que ver con viajar hacia las partes altas, la región montañosa. Jerusalén estaba en una parte alta, y descender, pues ya aquí terminó su viaje descendiendo hacia Antioquía. Entonces por eso yo me tomé el atrevimiento de marcar una flecha más para terminar el viaje ya en Antioquía. Eso, algunas ponen, no sé, en mi Biblia dice aquí comienzo del tercer viaje misionero en el versículo 22, marcando como si fuese el lugar del cual inició el viaje, Jerusalén. Pero acá las notas que tengo al costado de la Thompson ponen el comienzo del tercer viaje misionero de Pablo en el versículo 23, que es más como yo estaría más de acuerdo. El tercer viaje misionero inicia en el versículo, termina en el versículo 22 el segundo, inicia en el versículo 23 el tercero, que ese es el bosquejo que estaríamos manejando. Ok, ¿alguna pregunta aquí? Terminamos el segundo viaje. En su lectura ustedes se dieron cuenta, yo creo, de esto, ¿no? El tercer viaje misionero empieza a contar de algunas secciones de manera muy breve. O sea, pronto, igual que aquí también en este segundo viaje, hicimos un viaje muy rápido en esta zona y no se cuentan muchos detalles de él. Vamos a ver algo, a dejar pendiente, porque ya estamos por terminar y no tiene mucho caso que entre propiamente a empezar en el viaje, pero cabe notar algo que nos cuadró perfecto aquí en el tiempo. Versículo 23, descendió a Antioquía, después de estar ahí por algún tiempo sale recorriendo. Entonces ahí inicia Pablo su viaje. Mientras tanto, cambiamos aquí la cámara a otro lugar de la telenovela y llegamos al versículo 24. Dejamos a Pablo y vamos a ver qué pasa en Éfeso. Allá en Éfeso, ¿a quién dejó Pablo? A Priscila y Aquila. Entonces cambiamos las cámaras y el set. Versículo 24.
Entonces, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría, famoso, ¿por qué? La famosa biblioteca de Alejandría. Biblioteca y universidades. Ser de Alejandría y haber estudiado en Alejandría era lo máximo. Había algunas bibliotecas importantes, no sé si aquí las tengo yo en el apunte, siendo... No, creo que no lo agregué. No sé si alguna nota ustedes en sus Biblias tengan, porque se sabe de varias bibliotecas importantes en este Imperio Romano. Una era la más importante y famosa, es la de Alejandría, la cual se quemó, la quemaron, y se perdió todo esto. Otra de las grandes bibliotecas estaba justamente en Tarso, eran como las ciudades universitarias. La Alejandría era la más importante. Entonces el hecho de que era originario de Alejandría, Alejandría lo tenemos acá, está en el norte de África, ahí se guardaba toda la biblioteca de escritos e historias de imperios como el imperio egipcio. Y bueno, dice que este judío, originario de ahí de Alejandría, se dice de él que era varón elocuente. Eso marca un contraste con Pablo. Pablo no era muy elocuente. Pablo era, por lo que vemos nosotros en Corintios, o sea, muchos decían, no, a mí me gusta más cómo predica Apolos. Entonces, Pablo se ve que era más denso. Por cierto, yo le he hablado de esto. Puede ser que el profesor sea denso y cansado, y la hora, y el calor, pero ¿sabes quién es el responsable de aprender? Eres tú. No importa qué tan malo sea el predicador, Dios te puede pedir cuentas de lo que el predicador dijo. Así que el principal responsable de aprender eres tú. Hay veces que es bien fácil culpar al predicador, es que no me gusta cómo predica, me duerme. Y puede ser que a veces sí el profesor o el predicador sea responsable de preparar la clase, de tener una buena preparación, pero el principal responsable eres tú. No puedes culpar de que tal materia no te gustó por el profesor, o tal predicación. Es que en mi iglesia la verdad que lo que predican ahí ya no te acostumbraste a visteces en el instituto bíblico y llegas a la iglesia y te dan pan con leche. Entonces no te atrevas a quejarte de esas cosas. Puede ser que sí tengas más necesidad, pero sigue el bosquejo y profundiza. A mí me suele suceder que voy a una iglesia, a lo mejor el sermón, sí, lo siento muy lechita, muy light para mí, pero trato de seguir ese bosquejo y yo aumentar, estudio lo que él estudió un poquito más, ¿sí? Entonces disfruta tú también lo que otros han hecho, porque Dios te puede hablar por ellos, Dios te puede rendir cuentas. Entonces Pablo era un hombre muy elocuente, poderoso en las escrituras, tenía un conocimiento tremendo. Realmente evidencias de que Pablo escribió el libro de Hebreos, Apolos escribió, es el hecho de que tenía un gran conocimiento de las escrituras, pero fuera de eso no hay mucho más para agregarle. Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, a Cristo. Sabía de Cristo, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar, es decir, aún predicaba el reino. ¿Sí se dieron cuenta que ya no se menciona aquí el reino? Ya no estamos hablando de arrepentidos para que se instaure el reino. Ahora, parece ser que Apolo seguía con este mensaje. Entonces dice, cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más claramente el camino del Señor. No fue una reprensión pública diciendo, eres un hereje, que estás diciendo todavía cosas pasadas de moda. Aunque para muchas chicas hoy la moda es una herejía a veces, vestirse fuera de la moda, pero no es algo. Y dice que le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y que él, queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído.
¿Dónde fue? Específicamente, ¿a dónde fue? Capítulo 19, versículo 1, dice que Apolos estaba en Corinto. Entonces Pablo, mientras él estaba empezando su tercer viaje misionero, todavía no tengo listo el mapa, ya mañana se los prepararé, Apolos se le expuso más exactamente el camino. Él estaba, pues básicamente a punto de ser salvo, digamos, había creído en Cristo, quizás ya era salvo, porque no se menciona nada de haber recibido el Espíritu Santo. Ya se nos olvidó todo ese concepto del hablar en lenguas. Hace muchos años que no ha pasado nada al respecto. Vamos a ver un caso más adelante, pero no ocurre nada así. Entonces, no se dice otra cosa que más allá de que hubo una corrección doctrinal respecto al mensaje que Apolos tenía. Lo que podría haber pasado es que Apolos haya sido un cristiano, pero todavía con el mensaje que Pedro predicaba, ¿sí? Había creído en el Señor, posiblemente ya había recibido el Espíritu Santo, o sea, si había creído en el Señor, ya había recibido el Espíritu Santo. No se menciona si con lenguas o no, si estuvo en el Pentecostés, cuándo fue donde recibió a Cristo. Lo que pasó aquí es, Priscila y Aquila corrigieron su doctrina. Más allá de exponer del Evangelio, hubo una corrección doctrinal. Porque dice que le expusieron más exactamente el camino del Señor. Versículo 28. ¿Me expliqué? No sé si di muchas vueltas para decir poco. Hablé mucho y no dije nada. ¿Alguna pregunta? En cuanto a la exposición del Evangelio hacia Apolos. Creo yo entonces, según lo que veo, que Apolos ya era salvo, pero con un mensaje muy primitivo doctrinalmente, o sea, predicando el reino todavía. Versículo 28, dice que Apolos con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando que Jesús era el Cristo. Muy parecido a lo que hacía entonces Pablo, ¿te acuerdas? Demostrando con la escritura que Jesús era el Cristo. Y ahora corregido, fíjate que también me llama la atención Apolos, un hombre con educación universitaria, con poder en las escrituras, un hombre que tenía, como dice aquí, espíritu fervoroso, era el varón elocuente, el cuate era una eminencia. Está él hablando y llegan dos siervos, obreros, Priscila y Aquila, obreros, constructores de tiendas. No habían estudiado, no eran universitarios, no tenían ningún título, no eran elocuentes, nada. Le toman aparte y le corrigen. ¿Tú qué tan sensible eres a ser corregido? Vuelvo a este punto, ya lo habíamos tocado antes. Pero cabe notar que así como a veces tenemos el concepto de Apolos por el conflicto que se causó en 1 Corintios, como que Apolos era orgulloso. Y yo veo que no. Permitió que dos personas tan sencillas como el caso de Priscila y Aquila, le corrigieron. Gente que eran obreros. Así que siempre sea abierto, mantente cerca de gente que te corrija y sea accesible a la corrección, siempre. Sea accesible a que te corrijan, pero manifiesta tu necesidad de ser corregido. Hay mucha gente que se atrevería a corregirte si tú le dijeras, cuídenme la espalda, ayúdenme. Porque si te quedas callado, muchas veces hay una admiración hacia un alumno del Instituto Bíblico, que cuando llegas, no, es que este es alumno del Instituto Bíblico, y hay una admiración que hasta te hace mal, que te admiren tanto. Entonces trata tú de tumbar un poquito esa admiración. Es padre ser admirado, te gusta que digan, estudió, qué bonito que predicas, qué bonito que hablas del Evangelio, qué bien que vives. Pero trata tú evita la admiración, porque a veces la admiración hace que la gente te deje de corregir cuando necesitas la corrección. Entonces, ese es, en lo personal, un atributo que yo veo en Apolos, que es digno de notar. Más adelante, Apolos llegó a Corinto, vamos a ver la historia, ya no me voy a meter al siguiente viaje, porque también no lo tenía preparado yo ahorita todavía, pero vamos a ver cómo Apolos fue a Corinto, estuvo ahí, dice que fue de gran
de gran provecho, por lo que la gracia habían creído, ahí en Corinto fue de gran provecho, pero después empezaron los partidos y esa admiración quizás, y todo el pleito de que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y más adelante cuando en una de las cartas habla Pablo diciendo yo quiero que te quería mandar a Apolos, pero él no quiso. Apolos no quiso volver. ¿Dónde era? Primera de Corintios. Entonces a ver si ahí lo encuentran, no sé si lo quieren compartir ahorita para ya dejar el tema completo y cerrado, pero sencillamente Apolos no quiso volver allá, posiblemente por esas circunstancias de admiración, de conflictos. La iglesia en Corinto había sido un desastre. Y yo no sé si de aquí venga la palabra, pero han escuchado la palabra apologética. ¿Qué significa apologética? La defensa del cristianismo. No lo sé si sea por Apolos, pues me suena, a ver si a alguno le gustaría investigarlo por ahí y nos saca de dudas. He tenido esa curiosidad, pero no lo he investigado, de la apologética y de Apolos, que con gran vehemencia refuta públicamente por las escrituras demostraba que Jesús era el Cristo. Entonces, ¿lo encontramos el versículo de Apolos ahí en Corintios cuando ya no quiere regresar? Ya con ese terminaremos la clase hoy. Ajá. Acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a nosotros por los demandos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Qué te hace pensar eso de ninguna manera tuvo voluntad? O sea, dice Pablo, mucho le rogué, y de Apolo de ninguna manera quiso. O sea, se ve que fue una vez. Se ve que Pablo estaba, dale, ve, visítalos una y otra y otra y otra vez. Y la idea de ninguna manera es como que Pablo lo intentó de una manera, de otra manera, de otra manera y no quiso. Pero dice, sí voy a ir, pero por ahora no. Ya que a ver si la buena regañada que Pablo les manda con la carta sirve, se corrigen, entonces ya iré. Pero se ve que Apolos no quiso. Entonces, posiblemente por la actitud de la iglesia en Corinto. Muy bien, pues terminamos aquí la clase. No sé si hay alguna pregunta. Si no, oramos y nos despedimos. Preguntas, comentarios, algo más para añadir, porque como les he comentado, aprendemos juntos. Hay muchas cosas que también yo voy aprendiendo aquí con los comentarios de ustedes. Estamos estudiando juntos el libro. ¿Alguien que quiera despedirnos en oración? Entonces, por favor. Agradecemos la oportunidad de poder abrir esta manera de palabra. Gracias por la vida de nuestros problemas, por la manera de enseñarnos. Y ellos nos han todos abiertos y nos han ido aprendiendo y nos va a poder explicar los principios de verdad que vamos a tener. Dios les bendiga. Nos estamos viendo mañana, si Dios quiere.